La serie se trata de Pablo Escobar cuando cae todo el cartel en Colombia por ahí de los 80. ¿Sabes cuál es el problema de Pablo Escobar? ¿Qué pedo, güey? ¿A quién le importa? Pablo Escobar no tenía ninjas. ¿Cómo se metió? Si un narco quiere controlar todo el mundo, ocupa un ejército de ninjas. Eso me recuerda a la película de hoy, Ninja Americano. ¿Con quién está hablando? Chato raro, güey. La película de hoy es Ninja Americano. Es una película de 1985 dirigida por el grupo Cannon. Si recordamos, el grupo Cannon fueron los que hicieron Breaking y Breaking 2 Electric Boogaloo. Ok, ¿de qué se trata la película? Sale Joe T. Armstrong, que es un solitario que está trabajando en el ejército. Es parte de un convoy que está moviendo armas o algo así, y aparte la hija del coronel, o no sé qué chingado sea esa chava. Van avanzando y de repente son atacados por terroristas. Joe trata de defenderlos a todos, a pesar de que los soldados están diciendo de que no se defiendan y no hagan nada y dejen que se roben las armas, y empieza a partir madres, con todo lo que se le pone enfrente. Después de esto, llegan los ninjas y empiezan a matar a todos los soldados. Joe trata de defenderlos, los ninjas salen corriendo, se llevan las armas y él lo único que logra salvar es a la hija del coronel o algo así. Honestamente no me acuerdo de quién es hija esa morra ni quién es. Muy bien. Se escapan y entonces conocemos al villano de la película. Ese güey casi me engaña porque no tiene ni un parche en el ojo ni está calvo. Pero nos damos cuenta de que es malo porque trae un traje de colores así llamativos. El vato lo que nos explica es que está vendiendo armas y es un terrorista y tiene al grupo terrorista. Aparte de esto es el que controla a los ninjas. Entonces se los empieza a presumir a un güey. Luego vemos que Joe lleva a la hija del general a la base, pero se enojan con él porque creen que la secuestró. Después de esto, todos los militares están enojados con Joe. Están buscando la manera de vengarse de él y ¿qué es lo que hacen? Le hablan al maestro de defensa personal, un vato que se llama Curtis, para que le parten su madre. Él lo reta a una pelea, pero Joe obviamente se defiende y le gana. Entonces Curtis le dice que es muy buen peleador y que deberían hacer exhibiciones, pero Joe dice que pues no quiere ganar dinero con sus habilidades. Luego, como todos siguen enojados con Joe, ¿qué es lo que hace? Lo encierran en la base. Está en la base, empieza a decir que no era su culpa y que llegaron los terroristas y que él simplemente estaba tratando de ayudar y toda esta cosa, pero no le creen. Buscan su archivo y resulta que es un huérfano que encontraron en una construcción que de repente estalló y que estaba ahí con amnesia. Entonces, como nadie se va a preocupar por él y como a nadie le interesa, lo mandan a una misión suicida que es entregar unas armas. Resulta que otra vez esas armas son para que el narco vaya y las robe, pero lo que hace Joe es lograr escaparse. Ya que se escapó y se escapa mediante reciclar soldados y brincar techos, regresa a la base, pero como se salió de la base y estaba castigado, lo meten a la cárcel. Como el narco ya está harto de este güey que de repente está matando a todos sus ninjas y a todos sus narcos, y pues como sabemos es muy difícil conseguir ninjas en estos días, decide que va a mandar a matar a Joe con el jefe de todos los ninjas. Joe, mediante tirar patadas, arrancar pedazos de tanque, logra defenderse y escaparse del ninja. Va y busca a Curtis, que le pide ayuda, y Curtis le pide a esta morra, otra vez no me acuerdo quién es la morra, pero le pide ayuda. Van con el coronel y resulta que el coronel también es parte de los narcos. Después de que Joe se escapa, resulta que secuestran a la hija del coronel. Joe se entera de esto y se enoja a tal punto que va a ir a partirle su madre al narco. Pero ¿qué es lo que pasa? Se encuentra a su jardinero, que resulta que es un japonés, que lo entrenó hace años cuando era niño, antes de que tuviera amnesia, y le dio todas las habilidades ninja que tiene. Ahora bien, le dice, espérate, todavía no vayas a matarlo, necesitamos que termines tu entrenamiento para que puedas ser el ninja americano. Lo entrena, le lava el cerebro, le hace que recuerde todas las habilidades, le da todo el equipo, y entonces Joe va todo decidido a partir madres, con la ayuda de Curtis, que lleva a todo el ejército y el arsenal que tienen. Entonces comienza toda esta pelea y todo este desfile de armas, caratazos, balazos, explosiones, láseres, balas, ninjas tirando láseres, balas tirando ninjas, explosiones aventando güeyes, y concluye con la mejor secuencia de todas: un helicóptero siendo derrumbado por un misil. Después de todo el desmadre, Joe logra salvar a la morra, quedarse con su amigo Curtis. Curtis está sin camisa y todos ven el horizonte.
Y así es como nace el ninja americano. Esta película me agrada mucho, pero el problema es que todo el tiempo se la pasan planeando las cosas. Una persona normal no planea las cosas, solo las hace. Así fue como terminé con todo este imperio que ven aquí. Ahora bien, eso no pasa en la secuela. ¿Hay secuela? Claro que hay secuela. ¿Tú crees que eres lo suficientemente hombre para seguir viendo reviews de Caratazos y Balazos? Entonces suscríbete, comparte, comenta y usa el hashtag Caratazos y Balazos. Ahora bien, que si crees que sabes más que yo y quieres sugerir una película para que yo la reseñe, pues usa los comentarios. ¿O qué? ¿No quieres o qué? ¿Tienes miedo o qué? ¿Eh?